Uno es espacial, ahora vamos a ver. Entonces, mareos y sensación de posición anormal, alteraciones de la fijación visual y en general en la visión, ven dobles si tienen daño vestibular o alteraciones de la fisiología vestibular, pueden tener percepción de movimiento aparente del medio y o sensación de rotar, y finalmente invalidez por pérdida del equilibrio, lesiones por caídas y en el caso de la Tierra, muerte en los ancianos. En la microgravedad, los más comunes son los mareos y posición anormal y el retraso severo en la estabilización de la mirada. Por eso, cuando se unen dos naves, no la pueden hacer manualmente los cosmonautas. Cuando ellos fijan la mirada a través de la ventana o en una pantalla, y si tienen que mover la mano y mueven los ojos fuera de la pantalla, pierden la vista durante un periodo casi de 2 segundos. No estabilizan la mirada. Aquí abajo ilustro, este es un cosmonauta verdadero con esta cosita que tiene pintados puntos de colores, que si lo ponen a dar de vueltas en la Tierra tienen una respuesta que se llama reflejo optocinético, que los ojos se fijan la mirada en un punto y lo persigue, y se enfrena y pum, hace una sacada, fija la mirada y lo persigue, y pum, y lo hace así. Y este es el reflejo que tenemos cuando vamos viendo una arboleda que va pasando y vamos en un coche. Pero el cosmonauta lo que siente es que el que da vueltas es él. Siente que da de vueltas y que esa cosa está quieta. Es bastante grueso. Es un poco, yo creo que estos peces ya se les mostré. Esto que está pasando en el espacio es debido a que no están funcionando los órganos otolíticos. Ahorita hablamos de los canales. Los otolitos que tienen peso y se apoyan sobre el epitelio ciliado vestibular, y que cuando movemos la cabeza ellos se desplazan y flexionan los cilios, están flotando, no están apoyados sobre el epitelio, ¿sí? Y eso es lo que genera este tipo de problemas. Miren estos pececitos, aquí tenemos la imagen en B y en C. Es de un trabajo, ay, se me fue la cita, oh, shit, a ver si se me perdió la cita, es más o menos viejo, por ahí del 2006. Y lo que hicieron estos autores, radian a peces cebra, que cada 20 días tienen una nueva generación, entonces los someten a radiaciones y en 2 meses tienen 3 generaciones, tienen a los bisnietos de esos peces. Y se encontraron esta mutación, que son unos peces que cuando su jaulita, su pecera está iluminada desde arriba, aquí en B, se ve la luz, ellos están nadando normalmente y andan por ahí, pero si la luz la cogen y la mueven hacia el lado, como se ilustra en el esquema, todos los peces se orientan verticalmente. ¡Taca! ¿Y por qué hacen eso? Bueno, se estudió qué les pasa, que están locos estos peces, y lo que tienen es agenesia de los otolitos. No están funcionando los órganos otolíticos, no sensan la atracción gravitatoria y entonces no saben hacia dónde está la Tierra. Y entonces navegan usando la visión, y con la visión en sus cerebritos hacen una hipótesis. Hipótesis. Y la hipótesis es que lo más iluminado es lo de arriba y lo más oscuro es lo de abajo. Y entonces cuando la luz se pone de lado, pues en función de esa hipótesis hacen esfuerzo motor y se ponen verticales. En el espacio, si se acuestan y se quedan quietos y cierran los ojitos, y si se duermen, sienten como pollos en rosticería, que están girando sobre su propio eje y además en un eje mayor. Bueno, el problema es que en el espacio, como les decía, los órganos otolíticos, los otolitos, por la flotación, que están inmersos en agua, flotan. Y entonces no ejercen su influencia normalmente sobre los cilios de la mácula del utrículo y sáculo. Pero los canales semicirculares tienen un liquidito en su interior que cuando rotamos, un líquido, la endolinfa, esa endolinfa se desplaza en relación a la cabeza. Y eso pasa normalmente en el espacio. Eso no se altera. Los canales semicirculares operan cuasi normalmente en el espacio. Pueden tener algunas alteraciones, se discute mucho.
pero aparentemente en principio de los modelos, el modelo de Steinhausen indica que se funcionarían normalmente. Entonces lo que tienen es que si se mueven, normalmente en la Tierra se coactivan otolitos, órganos otolíticos y canales semicirculares. Por ejemplo, si inclino mi cabeza, el otolito se va de lado, hacia el lado que inclino la cabeza, pero también la endolinfa se va en sentido contrario en el canal que esté en el plano de la inclinación. Y entonces recibo entradas tanto de los canales semicirculares como de los órganos otolíticos. Por ejemplo, si en lugar de inclinarme estoy en un avión que acelera linealmente, siento la aceleración solo con los órganos otolíticos. Los otolitos del sáculo del utrículo se van hacia atrás y entonces siento que me estoy moviendo hacia adelante. En el espacio están en conflicto y por eso se desarrolla un conflicto neurosensorial, no solo con la visión, sino entre los órganos vestibulares. Y la consecuencia de ese conflicto neurosensorial es que el cerebelo inhibe y produce una reducción muy drástica de la ganancia de las aferentes, tanto de los órganos otolíticos como de los canales semicirculares. ¿Sí? El cerebelo ejerce influencias modulatorias e inhibe las entradas vestibulares y entonces sí quedan deaferentados del vestíbulo. Eso se observa, ya lo veremos cuando regresan a la Tierra. Entonces, bueno, aquí está ilustrado las funciones vestibulares, en amarillo las que son de orden superior, la cognición espacial, la navegación, el esquema corporal. Hemos de suponer que se altera el esquema corporal en el espacio, sí. Los astronautas seguidos sienten que se salen del cuerpo, sienten que no son ellos, les cuesta trabajo estimar su movimiento, estabilizar su mirada, mantener la postura y el balance, ni se diga. Y bueno, aquí funcionan además, en blanco están las entradas modulatorias y de información a los órganos otolíticos, además de las vestibulares, hay entradas corticales, oculomotoras, cerebelosas y de la propriocepción del cuello. ¿Sí? Me detengo 10 segundos para preguntas. Yo tengo una pregunta. Diga. Es una pregunta más existencial, doctor, porque... Ah, chinga, para eso está el psiquiatra. Mi pregunta es si, o sea, bueno, los canales semicirculares y el sistema vestibular son los sensores, o sea, ¿detectan la fuerza gravitatoria o son sensibles a inercia? Porque, por ejemplo, las ondas sonoras, una de las hipótesis del pabellón auricular y su forma es que pues se acoplan como a las ondas del sonido, ¿no? O bueno, esa es una hipótesis. Entonces, o sea, ¿habrá un sensor a la fuerza gravitacional, pero a la que sí genera la Tierra? ¿O solamente es detección de la inercia? No, claro. De hecho, bueno, yo vi esa parte, entonces hacemos un seminario la semana próxima, pero la geotaxis, digamos, mecanismos para detectar la normal, que es la normal es la dirección de la aceleración de la gravedad, ¿sí? La gravedad es una aceleración, entonces los órganos vestibulares son detectores de aceleraciones lineales y angulares, ¿sí? Los detectores de aceleraciones lineales son los órganos otolíticos, no los canales semicirculares. Ellos no sensan la atracción gravitatoria. Los canales semicirculares son sensores de aceleraciones angulares, ¿sí? Entonces, las aceleraciones son cambios en la velocidad de movimiento que se traducen en cambios inerciales en el desplazamiento de las masas otolíticas o la masa de agua en los canales semicirculares, ¿sí? Entonces, digamos, hasta las plantas, las bacterias, tienen vacuolas que se acumulan en un polo o en otro en función de la atracción gravitatoria y allí sí ellas saben hacia dónde está la dirección de la fuerza de gravedad. De hecho, es el único parámetro que existe en la biología que sea relevante y que no varía. Es homogéneo en toda la Tierra, puede variar de 0.9 a
1.1, si te subes al Everest seguramente es un poquitito menos, ¿no? Hay pequeños cambios, pero es siempre la dirección es la misma. Entonces, de hecho, es un parámetro organizacional para los seres biológicos. Si creces una planta en el espacio, no pone las raíces en una dirección, las pone en todas direcciones. No tiene una arriba y una abajo, ¿no? Entonces, ese es el problema. Los astronautas pierden esa señal organizativa. La idea es que es organizativa hasta del yo. Si piensas, una de las cosas que más les gustan a los niños durante el desarrollo es la estimulación vestibular, que los adultos no resisten, pero los niños son felices mareándose y dando vueltas y en cosas que un adulto se vuelve loco. Pero en el desarrollo parece que las entradas vestibulares son fundamentales en la creación del yo, del esquema corporal de esto que es nuestro puerco, ¿no? Entonces no hay problema existencial y cometiste en tu pregunta, por ejemplo, tú dices los canales semicirculares detectan aceleración gravitatoria, no. Sí, esa es una concepción equivocada, son solo los órganos otolíticos. Okay. ¿Sí? Sí. Órale. Paso. Doctor, Entonces, sí, perdón, yo diga. tengo, con respecto a la gravedad y lo que mencionaba del plegamiento de pues, las proteínas que se pueden dar distinto y que es una constante en la que se supone que se ha originado vida. Entonces, No, yo no dije eso nunca. Jamás que la vida se origine en la atracción gravitatoria, maldición. Entonces, cuidado. no, yo me refería a lo pasado. Esto que yo le voy a plantear es mi pregunta. O sea, que la Breve. vida, en teoría, la vida se ha generado en una constante de gravedad, por eso no hay vida en Marte o no se sabe si No, hubo... nada que ver. Esa constante, la atracción gravitatoria, sirve es uno de los elementos que permiten la organización de la vida como la conocemos en la Tierra. Nada más. Sí, Nada más. Ya. pero por ejemplo, en una gravedad tan fuerte como fuera la de Júpiter, no se podría sacar una constante en biofísica en cuanto a no sabemos si en una gravedad tan fuerte se dé pues el intercambio iónico como se da o si No lo sé, eso se le tienes que preguntar a Dios, pero seguramente se afectan gravemente porque la gravedad de Júpiter creo que es 40 veces la de la Tierra. Entonces el cambio es brutal, digamos. No, si de acuerdo bien en Júpiter te paras y te aplastas. ¿Y cree que de alguna manera se podría saber con algún modelaje matemático, por ejemplo, diseñar de cuál tendría que ser el tamaño mínimo de una célula y de los canales iónicos y de todas las proteínas? No lo sé, no me pregunten cosas que no son del seminario porque nos vamos a pasar horas, no lo sé, lo desconozco, seguramente se puede, pero no está fácil la influencia gravitacional sobre el plegamiento de las proteínas, pues luego le preguntamos a Laura al final, yo creo que nadie la ha considerado ni existen modelos que la consideren, pero se pliegan diferente en la microgravedad. ¿Sale? Sigo. Bueno, todo esto lleva un síndrome de adaptación espacial, ¿no? Si que digamos, vemos a los cosmonautas ahí en sus naves muy felices. Hay 2/3 de los cosmonautas que se adaptan, que presentan este síndrome, perdón, que implica dolores de cabeza, náuseas, vómitos, mareos y malestar. Eso quiere decir que solo 1/3 de los astronautas en diferentes momentos está realmente bien. Empeora con los movimientos de la cabeza y del cuerpo, por eso siempre quieren estar quietos. Se desarrolla poco después de entrar en órbita, alcanza su máximo desde 1 a 2 días después y a los 4 a 7 días suele mitigarse. Entonces, los primeros 7 días no hacen nada usualmente en el espacio. Responde bastante bien al dimenhidrato, que es lo que se usa aquí para el vértigo y mareo, la promethazina y otros medicamentos para el mareo. ¿Sí? Hay ilusiones sensoriales, sensación de inversión, etcétera, etcétera. Y luego del vuelo, los sujetos que regresan a la Tierra pueden sentir que levitan, ¿sí? Al acostarse en la noche sienten que levitan, tienen ataxia, tienden a irse derecho cuando quieren dar vuelta, sienten que son extraordinariamente pesados o que los están empujando hacia los lados, y esto puede tomar semanas o meses en corregirse. Esto nos lo mostró Joaquín, si anda por ahí, gracias, es muy buena.
Esto tiene que ver con la enfermedad por movimiento y adaptación espacial. Del de la izquierda arriba, pues ya entienden lo que es. Un cuate que dentro de su casco se vomitó, lo cual debe de ser es muy grave, porque si tapa los filtros del casco, se ahoga. Aquí están dos cosmonautas conteniendo a otro que no sabe dónde tiene las orejas. Estos registros de acá son verdaderos, son registros del grupo de Kozlovskaya, que es una vez que regresa un cosmonauta, si le piden que tenga un objetivo visual, están viendo, ven la flechita de mi mouse, supongo, y le piden que cambie a otro lugar la visión, tarda más o menos de 650 milisegundos en pasar de un objetivo a otro objetivo. Pero si acaba de regresar del espacio, tarda hasta 1,5 segundos en estabilizar su mirada. Entonces empieza a mover el ojo y empieza a buscar el objetivo y luego lo logra estabilizar y mirar. Durante todo este tiempo no ve al objetivo claramente. Está del cocol. Y se sabe que este es el tiempo de respuesta que tiene en el espacio. Entonces eso que se ve en las películas, que un cosmonauta se voltea a ver qué le está diciendo otro, pues en el momento en que se voltea se vomita. Y esto, que es una película muy interesante que encontró Joaquín, es extraordinario. Este es un cosmonauta recién regresado, ¿no? Tiene una cinetosis espacial y ahí está tratando de caminar después de haber estado meses en la Estación Espacial Internacional. Es increíble, vean nomás. No, entonces uno los ve en las películas que llegan, se bajan, se van con su vieja, se abrazan. Nanay. Sí, ahora su vieja o su viejo, porque también hay cosmonautos y cosmonautas. Muy bien. ¿Qué tenemos nosotros que ver en esto? Bueno, pues la cosa vestibular. Desde el año 2010 más o menos propusimos que la inyección de corriente transmastoide, cosa que ya se sabía, actuó el sistema sensor es vestibular, pero nosotros agregamos la idea de que de tal forma que es posible simular el efecto de estímulos naturales con aceleraciones lineales o angulares. Y para eso propusimos crear una diadema con microelectrodos y que pudiera uno estimular en diferentes combinaciones de microelectrodos en la zona periauricular. Y entonces para eso se trabajó un sistema de algoritmos y transformación de señales. La idea era, vamos a crear, esto fue el proyecto con el que ganamos, lo hubiera yo puesto, el premio George Brown de la Universidad de California, que era un premio que otorga el Senado americano a las colaboraciones internacionales. Era con Andrés Kell de la Universidad de Irvine. Propusimos, él desarrolló unos giróscopos, los primeros giróscopos, microgiróscopos. Antes los giróscopos eran enormes, son como en un barco pesan más de 1 tonelada los giróscopos, que le permiten navegar y saber su dirección, y aún así en la actualidad los corrigen por satélite. Entonces, Andrés Kell desarrolló esto que se llaman giróscopos vibracionales y microacelerómetros. Entonces, nuestra propuesta era poner eso en la cabeza de un cuate y a través de algoritmos de transformación, que es para lo que hemos trabajado 20 años con Alexandrov, crear algoritmos que conviertan el output de estos, que es en voltaje, en pulsos o estímulos que las neuronas bipolares lleven para activar las neuronas vestibulares y que lleven eso al cerebro y el cerebro lo interprete como diferentes direcciones de movimiento. Entonces tendríamos una unidad sensora con un voltaje de salida que es proporcional en el caso de los giróscopos a la velocidad angular, a la aceleración angular, en el caso de los acelerómetros a la aceleración lineal, y generar pulsos de corriente al nervio vestibular, ya sea directamente poniendo electrodos dentro del cerebro, que es lo que hace la prótesis de los europeos, o mediante estimulación galvánica. Eso lo propusimos en el 2012, en el 2014 nos otorgaron la patente, en marzo del 2014, la patente americana por ese invento.
Y aquí está ilustrado, electrodos, corriente eléctrica que va a afectar de alguna manera al órgano vestibular, a las vías, y a partir de ahí se generan respuestas en los centros, en los núcleos vestibulares. En 2017, 18, 16, creo que nos dieron la patente mexicana 3 o 4 años después, las presentamos juntas, ¿no? Canijos. Y además, muy interesante porque si se fijan este sistema, bueno, nosotros lo propusimos en esta patente, esencialmente es una patente médica, pensando, por ejemplo, en la patente de los europeos, o el dispositivo de los europeos tiene sensores, etcétera, etcétera, pero le tienen a uno que hacer una neurocirugía, taladrar el hueso temporal, llegar a los nervios vestibulares e implantar ahí electrodos. Entonces, lo que tienen es que tienen 80 años y tienen un poco de pérdida del equilibrio, pues como que no suena muy razonable hacer eso. Ese sería el caso en el que lo que conviene es un dispositivo no implantable, no invasivo, que sería como el usar anteojos, ¿no? La visión la corrigen con los anteojos. Bueno, esta cosa estaría diseñada para corregir la sensación de posición en los sujetos que tienen presbiacusis, ¿no? La vestibular se llama presbiacusis, es la auditiva, y vestibular, presbiestasis se llama. Entonces, bueno, esto es lo que patentamos, y además en ese mismo año, con los colegas rusos, la idea de usar este mismo sistema de microsensores con electrodos para aplicarlos y estabilizar a los sujetos en el espacio, simular las fuerzas que se producirían en la Tierra con el modelo matemático de la función vestibular, e inyectar corriente, estímulos galvánicos para estabilizar la cabeza y que los cosmonautas ahora tengan de nuevo una arriba y una abajo, ¿sí? Y para simular las entradas de los otolitos y que el cerebelo no cierre la ganancia vestibular, ¿sí? Que eso es un cambio plástico que la idea sería impedirlo, teniendo estas entradas vestibulares, y esta patente fue otorgada también en el 2014. Doc, Yes. ¿sabe a partir de cuándo se cierra esta entrada vestibular? O sea, digamos, si hacen un viaje corto, es... No tengo clarísimo, pero sí. A ver, hay como eco. Es muy rápido. En cuestión de semanas ya tienes que es una adaptación. Sí. Aparentemente alrededor de una semana te adaptas. Lo que hace el cerebro es decir, no, a ver, alguien tiene abierto el micrófono y se hace eco. Es decir, los canales semicirculares y los órganos otolíticos están en conflicto. Entonces hace un desbarajuste ahí adentro y el cerebro, pum, cierra. Y eso tiene que ver cuando te dejas de sentir mareado, que es alrededor de una semana, 15 días para la mayoría de cosmonautas. ¿Sí? Ok. Entonces, finalmente, en ese momento, en el 2014, tenemos 2 vías. Un dispositivo médico que nos puede permitir tratar lesiones vestibulares, fobias. Se sabe en psiquiatría que los que tienen fobias a las alturas o agorafobia, la mayoría, desde el 90% de ellos, un valor muy alto, se demuestra que tienen una lesión vestibular compensada. Entonces, muy probablemente usando este dispositivo se puede contribuir a tratar las fobias en sujetos que tengan lesiones de diversos tipos no tratables, y en ancianos, evidentemente, que en ancianos es una de las principales causas de muerte, es pérdida del equilibrio, se caen, se pegan, se rompen el fémur, la fractura del fémur dispara embolias, la fractura del fémur o los meses que tardan en recuperarse, embolias pulmonares que finalmente los acaban matando, ¿no? Y en la parte aeroespacial, bueno, podríamos corregir los problemas de la microgravedad y además contribuir en el entrenamiento de pilotos, en lugar de darles de vueltas en esas centrífugas enormes que cuestan cientos de millones de dólares, pues les haces estimulación galvánica desordenada, que es el equivalente a que te estén aventando de un lado a otro y que se aprendan a controlar los canijos, ¿no? Y que no vomiten. Entonces podrías contribuir significativamente a todo eso. Entonces desarrollamos una estrategia con experimentos para definir qué parámetros de la estimulación galvánica
permiten corregir la postura y orientación en sujetos voluntarios. Y eso es lo que hacemos, la investigación preclínica de este dispositivo. Experimentos en pilotos para definir las posibilidades de uso del AEGB en auxiliares vestibulares en el entrenamiento de pilotos, y lo hemos hecho y lo hemos publicado recientemente. Y de esto de lo primero hemos hecho partes, otras partes no, bla, bla, bla. Y finalmente experimentos en cosmonautas para demostrar que para usar la estimulación galvánica en un dispositivo para corregir la posición y devolverles una arriba y una abajo. Aquí está ilustrado, esto es lo que ya voy a avanzar, porque es largo el seminario. No vamos ni a la mitad, chicos. La simulación dinámica, lo que se hizo es una simulación llevo una hora, mierda, una simulación dinámica, estos simuladores de vuelo, aquí está ilustrado el simulador del vuelo al que tuvimos acceso, aunque los movimientos se vean muy pequeños, adentro se sienten bien, pusimos una persona, se le estimula galvánicamente y se miden los movimientos de la cabeza y los movimientos de los ojos. Y se puede ver que cuando el simulador es el azul, la gráfica azul, cuando se mueve el simulador, los ojos tienen un desplazamiento y la cabeza tiene un desplazamiento, ¿sí? Y cuando hacemos estimulación galvánica, este desplazamiento se limita y se corrige. No tiene sentido, aquí se está disparando un reflejo que no tiene sentido. No le sirve al piloto inclinar la cabeza, ¿sí? Ni mover los ojos, lo que le sirve es mantener la mirada fija. Entonces, eso se corrige con la estimulación galvánica vestibular, aparentemente se inhibe esa normalidad en la fijación de la mirada, ¿sí? Esto se publicó tanto en inglés, en Galvanic Correction de la actividad vestibular durante un vuelo con control visual, ¿no? Del piloto. Y además ese se publicó en el 2019. En el 2020, Rosario publicó uso de la estimulación galvánica vestibular para la corrección de la posesión y la mirada en un simulador de vuelo, que se publicó en esta revista ultra rápida que se llama BioRx-Eve, que se ha vuelto como que muy de moda. Y además, por eso un día nos fuimos a rectoría desde muy temprano, logramos convencer a la UAP de hacer la inversión. Es una inversión grande, bastante grande, pues por lo menos 150,000 varos, para solicitar una patente americana del dispositivo a nuestro nombre y que cubra los derechos en todo el mundo, ¿no? Que es parte de los acuerdos que tomamos con el rector. Se presentó ya en Estados Unidos en mayo y en México en febrero, creo. ¿Qué más hemos hecho? Bueno, el problema es que si se va a usar fíjense que aquí hay un problema, que hay microsensores, pero en el espacio no hay gravedad. ¿Qué sensan los microsensores? Bueno, resulta que en la Estación Espacial Internacional, que es un área interesante de estudio, hay punto G, ¿sí? Empieza a la -3, un milésimo de gravedad. Y en Marte hay punto 4, ¿sí? En Marte hay punto 4, o sea, casi la mitad de la gravedad, ¿no? Entonces, bueno, sí hay microgravedad. No es que estén en ingravidez en la mayor parte del vuelo, igual en la Luna hay una cierta gravedad, por eso pueden brincar y regresan a la Luna y no se van a la goma, ¿no? Entonces, lo primero que había que demostrar era que era factible construir sensores que pudieran sensar la microgravedad. Eso fue lo que hizo Andrés Schell en California, y que el proyecto terminó en una interrupción súbita porque intervino el ejército en su laboratorio, lo contrataron, se fue a Pensilvania y se convirtieron los sensores en secreto militar. Y la última vez que yo fui a Estados Unidos, que iba a hacer una serie de conferencias, íbamos a tener reuniones, trabajo en el laboratorio, su laboratorio ya tenía entrada de caja fuerte, como de banco, y nomás me dejaron verlo de lejos, ¿no? Entonces, en lugar de ir al laboratorio, esa noche nos fuimos a cenar, hice todos los seminarios de más, y el dinero nos lo dejaron para que hiciéramos lo que quisiéramos con él.
Ahí terminó la parte de colaboración con los Estados Unidos y entonces la parte de colaboración se movió con los rusos. Miren, esto que está abajo a la izquierda, que son unas personas con mascarilla, no por COVID, así se trabaja en las zonas de implementos que van al espacio para que no vayan contaminados. Estos son los giróscopos de la Estación Espacial Internacional, son los que la estabilizan y censan la microgravedad, pesan 1 tonelada. Entonces, lo que nosotros pretendemos que es que un chip puesto en la cabeza de un astronauta sense el movimiento de su cabeza. ¿Sí? O sea, .1 GES. Y para eso, entonces, los rusos nos dieron al proyecto un espacio en el satélite Lomonosov 300. Si se meten aquí y escriben esto, pueden ver, todavía creo que anda en el espacio. Llevaba un cubo de 10 por 10 centímetros donde iban los sensores para saber si los sensores sensan los desplazamientos. Lo que hacen es mover intencionalmente el satélite si sensaban los movimientos del satélite Lomonosov. La respuesta es sí, funcionan. Después, en el año 2017, el 29 de julio de 2017, el cosmonauta Sergei Rezansky, que es este cuate que está aquí en la misión número 52, 53 unidas, por eso hay tantos, que fueron a la Estación Espacial Internacional de diferentes países. Este es Sergei Rezansky, ahí tienen sus banderas, estos son gringos, estos quién sabe, este es gringo, los demás quién sabe de dónde. Sergei probó los sensores poniéndolos en una bandita donde tenía una lamparita y la lamparita tenía dentro los sensores. Para el pretexto fue que iba a hacer unos experimentos de demostración para estudiantes y él logró demostrar entonces en estas fechas, subió en una nave Soyuz, que los sensores funcionan, que detectan solo uno de los ejes de movimiento, el Z. Él movió la cabeza en diferentes direcciones, se puede ver quieto y cuando hace movimientos de la cabeza se ve las respuestas de los sensores al desplazamiento de su cabeza. Quiere decir que es factible que acelerómetros detecten el movimiento de la cabeza en la Estación Espacial Internacional. Y hasta ahí estamos. ¿Cuál es el acuerdo hoy? Que en 2021 debería de subir un cosmonauta que lleve, estos son cosmonautas, no astronautas, porque son rusos, que lleve en la cabeza los sensores, en el casco, digamos, no en la cabeza, y además ahí arriba y el aparato de estimulación eléctrica. A este no se le estimuló. Y que entonces se le pongan electrodos y ahí arriba mueva su cabecita y los electrodos le inyecten corriente eléctrica en su cabecita. Y entonces esa sería la prueba de concepto del dispositivo para estabilización en el espacio. Doc, entonces funcionaría como un amplificador de la microgravedad. Pues no, como un órgano, como una sustitución sensorial. Tus ojos son amplificadores del campo visual, no. Digamos, corrigen ciertos defectos en el campo visual. En este caso, estamos corrigiendo el hecho de que los otolitos no están dando entradas sensoriales. Estamos aportando algo estamos activando las vías vestibulares artificialmente, ¿no? Ok. Podríamos hacerlos ver cosas. Si ponemos los electrodos ahí cerca de los ojos y damos un paso de corriente intensa, cuando muevan la cabeza van a ver luz. Sí. Entonces no amplificas lo externo, amplificas lo que induce es una respuesta interna, una cierta realidad virtual, ¿no? Okay. ¿Esa luz no daña el nervio óptico? No te oí bien. ¿Esa luz no daña el nervio óptico? ¿Cuál luz? El destello que se ve cuando se pone cerca del ojo, el destello que se ve de las... Porque le va a dañar, lo que está haciendo es activarlo por estimulación o inhibición, igual que a los vestibulares. Luego, si es un mamellazo de corriente monstruosa, pues sí, pero nada, ¿no? Hay cuates que se electrocutan y se paran como si nada, les cae un maldito rayo, los dejan knockout, se paran y se van a su casa, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que hemos estado haciendo y qué es lo que estamos haciendo en el laboratorio? Y
lo que tienen entre manos todos los que trabajan en estimulación galvánica vestibular, las pruebas preclínicas. Saber que esta cosa no va a matar justamente. Entonces, Adriana Pliego, por ejemplo, en su tesis de doctorado, aquí está en lo que sería el abstract gráfico del paper que está en proceso en Brain Research, ha estudiado los efectos de la estimulación galvánica unilateral y transmastoide sobre el electrocardiograma y la presión y algunas otras son el electrocardiograma, la presión y qué más, y la oxigenación, creo, y en sujetos sentados y parados, ¿sí? Y entonces la pregunta sería que de las influencias vestibulares, que sabemos que produce influencias descendentes, hay un reflejo que no he mencionado, que es vestíbulo vagal, que puede ser muy importante, por eso frecuentemente vomitamos cuando tenemos este mal por movimiento. Una de las cosas que pasa es que se dispara una sensación de malestar gastrointestinal y vómito, y tiene que ver con estos reflejos vestíbulo-vagales. Entonces la pregunta es, ¿qué tan grave puede ser la activación vagal que te pare el corazón? Entonces el trabajo de Adriana ha permitido, y lo habían hecho algunos registros previos, Octavio y Baruch, que hay una disminución de la frecuencia cardíaca en la estimulación transmastoide y que esa se produce en los sentados o en los parados, ya ni me acuerdo, en los sentados, ¿verdad? Cuando es transmastoide se presenta en los dos, y cuando es en los dos. Ajá, y cuando es unilateral la estimulación, solo en el sentado. Ajá, entonces hay que corregir ese abstract y estos resultados, referirlos a sentados y parados. Aquí no está suficientemente ilustrado, ¿no? Sí, ajá, pero bueno, en el espacio no sé qué pasaría porque... No, en el espacio no estamos hablando. En el espacio Dios sabrá lo que pase. Ya lo vamos a saber cuando un cosmonauta se ponga la cosa esa. A los cosmonautas, usualmente un cosmonauta que está en la Estación Espacial Internacional, le pueden registrar hasta 100 variables fisiológicas. Frecuencia cardíaca, producción de orina, electroencefalograma, etcétera, etcétera. Entonces, ya de eso digamos, eso es parte de los problemas que hay que abordar cuando se hagan las pruebas allá arriba. ¿Quién sabe qué va a pasar? ¿Qué más hemos hecho? Bueno, la posturografía, algunos de ustedes ya han hecho estas cosas y los conocen, otros los más jóvenes no. Igual cerca del 2010 con un estudiante de matemáticas usando un Wii Balance Board, lo que hicimos fue desarrollar un estabilómetro, una plataforma Wii que permite estudiar el centro de masa de una persona que se pare ahí. Entonces, en lugar de usar el Wii para jugar tenis, le transmitimos la información vía Bluetooth a una computadora y la computadora analiza los desplazamientos tanto hacia adelante y atrás, antero-posterior, como medio lateral. Y eso está ilustrado aquí, ¿no? Y grafica cuando están quietos, cuando pasa algo, se desplazan y luego regresan. Y aquí en la película van a ver, una persona se sube a la plataforma, y aquí están los registros, y en los registros se ve, empieza el registro, está oscilando y ahí se inclina y luego el registro baja, ¿sí? Y entonces estas gráficas, la del centro y derecha, muestran el movimiento antero-posterior y el desplazamiento del centro de masas medio lateral. Lo que están viendo es el centro de masa del sujeto, ¿sí? Y aquí abajo es de la tesis de maestría de Adriana, supongo, ¿sí? Y entonces haciendo estimulación galvánica vestibular, lo que está ilustrando aquí es en azul, una persona pues está oscilando ahí, está quieto, parado sobre la plataforma, cuando le estimula eléctricamente con estimulación galvánica, se mueve, se va hacia un lado, cuando suspende la estimulación, regresa. Entonces está claramente el efecto, le estamos induciendo un movimiento hacia un lado con cierto tipo de estimulación y se puede demostrar por medio de una estadística geométrica de elipses que son diferentes el estado de reposo, el estado de estimulación y el regreso, y que esa estimulación tiene una cierta dirección y que es mucho más intensa si se hace teniendo el sujeto los ojos cerrados que los ojos abiertos. Esto se llama estabilometría.
¿sí? Y además tenemos un sensor extraordinario, el más sensible que existía sensor sensible que existía en su momento para trabajo no en el espacio y comercial, que es de Analog Devices, tiene 3 giróscopos y 3 acelerómetros en todos los planos del espacio, como un vestíbulo artificial, tiene magnetómetro, sensor de temperatura, etcétera, etcétera. Y eso lo instalamos en un casco. El casco no lo tengo. Sí, en este casco, en la parte de arriba, aquí está puesto ese sensor, ¿no? Y entonces a un sujeto le pone uno ese sensor y con estímulos en diferentes direcciones alrededor de las líneas de RAID que estarían estimulando principalmente el canal anterior, el posterior o el lateral. Esto fue Octavio Baruch, creo, pudo demostrar que la activación de ciertos grupos de electrodos que estimulan más en la parte superior de la oreja, en la media o en la de abajo, colocando los electrodos en diferentes posiciones, se producen los movimientos de pitch, inclinación arriba, adelante, atrás, de roll hacia los lados y de yaw, que es como rotar sobre el plano en que estamos, ¿no? Entonces, que estos son alabeo, cabeceo y guiñada para los pilotos. Entonces, bueno, en algunos sujetos hemos logrado desplazamientos direccionales mediante la colocación de los electrodos con misma intensidad de estímulo. Esto sería entonces la influencia de la colocación de los electrodos en las respuestas direccionales de movimiento de la cabeza. Además, tanto Nancy, la tesis de Nancy y de alguien más, han estudiado, y de Octavio, estudiaron los movimientos de Smoke Pursuit, ¿no? Aquí está. Entonces, lo que tiene Nancy, bueno, los que están haciendo el experimento hablan, y lo que está siguiendo esta persona es, la detengo, no, me regreso, con estos gogles que están aquí ilustrados, está usando un software que permite registrar los ojos y entonces le ponemos un puntito, es una barra de LEDs que va y viene sinusoidalmente. Y se puede medir el movimiento de los LEDs y el movimiento correlativo de los ojos y analizar la diferencia entre el movimiento de los ojos y el target visual que tienen que seguir, el objetivo, y se puede ver que la estimulación galvánica no modifica en este caso significativamente el desplazamiento lento de los ojos. Muy importante, porque si vamos a tener una prótesis vestibular, pues queremos que la persona sea capaz de mover sus ojos para donde él quiera, no sea que produzcamos respuestas reflejas y le fijemos la mirada hacia un lado o hacia el otro. Esto ha sido la tesis de Nancy, no voy a adelantar resultados, ella nos va a presentar seguramente la semana que entra, pero este es un ejemplo de lo que se hace en ese proyecto, porque no me salió la manita, entonces es muy interesante, es fabuloso, miren esto, déjenme decirles que la persona tiene la cara tapada, está en oscuridad absoluta, los gogles tapan los ojos y usan luz infrarroja, y las cámaras son cámaras sensibles a la luz infrarroja que permiten seguirle la pupila. Además, se puede analizar el tamaño de la pupila, que se lo hizo Samantha, y entonces le decían a una persona leperada si la pupila se le contrae o se le dilata. Y este es el otro sistema que hemos utilizado para analizar la influencia de la estimulación galvánica, en este caso en el otro tipo de movimientos que se llaman sacádicos, ¿no? El ojo se mueve plac, plac, de golpe. Y tenemos unos anteojitos, vean aquí, fíjense, este cuate tiene puestos los otros anteojitos de video aquí. Aquí tienen una sola cámara y aquí proyecta un rayo láser. Entonces ahorita lo vamos a ver. Hijo, está muy chiquito, si se fijan aquí, hay unos puntitos que van cambiando cuando él mueve los ojos. Oye, esta parte de la película no interesa, la voy a recortar. Cuando se va volteando así suavemente, un paneling como de, ¿quién es un director famoso? Como de
Goddard, y ahí se están cambiando los... Total, la idea es que se proyecta un rayo láser en 3 posiciones y entonces el sujeto lo tiene que seguir y medimos el movimiento de sus ojos. Vean cómo la pupila se ve claramente si cambia de tamaño. Y aquí está en la gráfica de abajo, en rojo, el movimiento del target que cambia de un lugar a otro, y en gris el movimiento de los ojos. En este caso, la persona, nunca se dicen los nombres, pero en este caso sí es de Adriana Báez, ¿no? Y entonces sigue perfectamente. Aquí, miren, tuvo una duda ahí, ¡ay! Y se tardó el ojo en llegar al objetivo, ¿no? En cambio, aquí rapidísimo llegó al objetivo. Aquí se volvió a trazar un poco y en alguno hay un adelantamiento, por ejemplo, ¿no? Alguien que predijo correctamente la dirección del movimiento. Y este es el tercer sistema que tenemos para analizar los movimientos de los ojos. Estos dos, este y este, permiten analizar los movimientos suaves de persecución, los movimientos sacádicos y todos los movimientos dentro del campo visual. Son los lentes que utilizan Aarón y Valentina, que son súper sofisticados porque además pueden detectar el movimiento de los ojos en luz cuasi normal, un sujeto manejando en un automóvil, y llevan un sistema que no tiene que estar a una computadora, graban en una tarjeta SD, tienen cámaras, 2 cámaras hacia cada ojo y una cámara hacia el frente, y pueden analizar el desplazamiento de los ojos dentro del campo visual. Es lo más sofisticado que existe, se llaman lentes de rastreo ocular y están disponibles para que 10 de ustedes trabajen en problemas de eso. ¿Anda ahí, Joaquín? Joaquín, ¿estás? Niños. Veo. ¿Alguien está? ¿Estás, Joaquín? Creo que no, doctor. Decían que estos seminarios, dicen los profesores, que se parecen a usar la Ouija, porque dicen, ¿estás ahí, Joaquín? ¿Estás ahí, Manolito? Háblame, por favor. Los profesores. Bueno, lo otro que hemos hecho... ¿Qué? Manifiéstate. Manifiéstate. Creo que no está Joaquín. Bueno, esto ha sido el trabajo que ha hecho Joaquín. Aparte que les voy a presentar es de Joaquín, también antes usó algo Baruch. Y bueno, ¿qué es lo que hicimos? Hay un equipo que se llama tomografía mediante espectroscopía de infrarrojo cercano. Y la tomografía de espectroscopía de infrarrojo cercano permite cuantificar en cierta medida, con limitantes más o menos importantes, el flujo sanguíneo y las relaciones entre hemoglobina oxigenada y desoxigenada. El problema es que hay variables de flujo y de oxigenación en diferentes áreas de la corteza cerebral. Entonces se colocan una serie de... que se hace, es como lo que hacen en el dedo, ¿no? En el dedo les ponen los sensores estos de oxigenación que ahora están de moda, los que se decía que leían las huellas digitales, que son los oxímetros, transiluminan y analizan, utilizan un infrarrojo cercano y analizan diferentes longitudes de onda, capturan en diferentes longitudes de onda y pueden saber el porcentaje de hemoglobina oxigenada. Y de esa manera les funciona el oxímetro. Algo como eso, una variante de eso, en que los más finos, el de Hitachi, usa 60 rayos láser para transiluminar el cráneo, entonces hay suficiente luz para que pase el cráneo y ilumine la corteza cerebral. Y esa luz regresa hacia un sensor que está a un ladito, que es un optrodo. Entonces tienen emisores y optrodos. El equipo que nosotros usamos es del Instituto Nacional de Óptica, Astrofísica y Electrónica y utiliza diodos láser, LEDs láser y optrodos. Y nada más tenemos 6 láseres y podemos poner 24 optrodos para sensar la luz. Aquí está un ejemplo. Entonces uno puede ver la activación de diferentes partes de la corteza cerebral. Como tenemos pocos sensores, vemos solo ciertas partes de este cerebro simulado, pero este es un registro verdadero. Me acuerdo que es de Octavio, y en diferentes condiciones experimentales que puede ser estimulación galvánica,
falsa estimulación, un estímulo neutro, como que le vibre la mano, o movimiento. Y estos se mezclan aleatoriamente. Y además, y bueno, para la estimulación galvánica usamos el Soterix o el WPI. Y los resultados de Joaquín, déjenme decirles, no acostumbro a alabar estudiantes, pero Joaquín es un estudiante extraordinario, es una pena que se haya ido. Se apaga la computadora, la batería, me quedan segundos, espérenme. ¿Dónde está la no, está por aquí. Y teniendo el cable y todo, ¿lo recogiste o qué? No, está aquí el cable. Está aquí. Oh, se apaga. Saca aquí el conector. Uy, pero luego me avisa que se va a apagar. Está conectando Enrique nuevamente la computadora. ¿Me oyen? Sí, doctora. Sí, sí, doctora. Sí, doctora, sí se oye. Me apendejé. Todavía no. No, todavía. Okay. Está tu presentación, pero no toda la sesión no has entrado. Sí, ahorita ya podía. Bueno, Ya estás aquí. ahorita remuevo el otro. Es que me la Ya cambia la presentación. nos vaya. Niños. No, está acá bien. Okay. No. Se ve nada. Esperen, tengo que volver a entrar a la sesión, me imagino. ¿Me dejas entrar? Estás adentro, de hecho. ¿Estoy adentro? Estás adentro, sí. No, Julio. Pero tienes bloqueado el... ¿Saliste? Yo now. Ya regresé. ¿Ya estoy? Sí, doctor, Sí, doctora. Uy, qué cansado, ya estoy empapado en sudor, ¿eh? Les dije que era largo. Ahora, entonces voy a seguir present now. Enter entire screen. ¿Le permites? Sí, permitir. ¿Algo ven? Sí, la presentación solo hace falta hacerla grande. Ya reapareció, digamos. ¿Ven que cambia? Sí. Doctor, creo que tiene apagado su micrófono, o no sé. Sí, no se escucha. Sí, yo tampoco escucho. Ahí está. Ahora sí, ya regresé. ¿Sí me oyen? Sí, ya. Sí, doctor, ya se oye. Bueno, repito que estaba yo diciendo que el trabajo de Joaquín realmente es extraordinario para ser de licenciatura. Es una pena que se haya ido al CINDESTA por aquello de que no abrimos la maestría y él tiene mucha necesidad. Estudió 18 sujetos, 3 repeticiones, son 70 y tantos casos y el número de datos se cuentan por millones por cada trodo. Entonces el procesamiento creo que son 70 y tantos millones de datos. Y bueno, este es el resultado. Él hizo una presentación el otro día que no terminó. Este es el resultado final. La estimulación galvánica vestibular produce una activación significativa de la región temporal izquierda con una P de 0,0.1 y de las regiones parietal anterior y parietal posterior significativas. Y estas son las respuestas de oxihemoglobina y deoxihemoglobina. Entonces, el paper está
casi escrito un paper de la respuesta cortical a la estimulación galvánica vestibular. Es bastante interesante la cosa. ¿Qué más cosas hemos hecho? Bueno, aparte de estudiar mediante la espectroscopía de infrarrojo, el age tracking, el video hit, la plataforma, hemos estudiado los BEMS, que no los puse, Gustavo, me vas a matar. Y Sergio, este es el proyecto que está haciendo Sergio y Ventura, que es tratar de definir, bueno, cuando se pone un campo eléctrico en una preparación aislada del vestíbulo de la rata, ¿qué parte se activan? Las células ciliadas, las vías aferentes, y las vías aferentes ¿a qué nivel? Estos son el tipo de registros que hace Sergio, potenciales de acción, y entonces cuenta el número de potenciales de acción por segundo. Estos son los registros, estos son los registros que podemos hacer también, que es todo el set que tiene Sergio, se puede instalar un sistema de motores, que hagan que gire todos los electrodos y todo, y la preparación, y estudiar las respuestas a la estimulación mecánica. Esa sonrisa fue de Wendy, que era de la UPEP y vino a hacer sus servicios sociales y divirtió mucho en el laboratorio. Ahora es psiquiatra. Entonces, bueno, aquí se puede ver la actividad eléctrica del nervio vestibular, la actividad basal, cuando se estimula con 60 microamperes con electrodos de campo, la actividad incrementa, adapta, al término del estímulo se inhibe y retorna a su nivel basal. Cuando se invierte la polaridad, la inhibición es inicial y la activación después del estímulo. Y esto es una curva psicofísica, es cómo crece la actividad eléctrica del nervio, el número de potenciales de acción, en función de la corriente de la tesis de Claudia. Sergio parece que tiene algunas diferencias, ya lo analizaremos, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es un campo activo en el que estamos trabajando. Ventura mañana va a pedir una rata y va a hacer un registro intracelular en una aferente del utrículo o del canal, y él nos va a decir si aumenta el número de potenciales sinápticos o qué es lo que pasa en esa sinapsis cuando estimulamos eléctricamente. Terminé lo que nosotros hacemos. ¿Qué problemas quedan? Pues el de la osteoporosis. Los astronautas, bueno, la idea es que pierden el tejido óseo y se produce osteoporosis muy significativa por la falta de peso, ¿no? Y de esfuerzo esquelético. Y eso explica en un alto porcentaje la osteoporosis. Pero el problema es que la osteoporosis se produce rapidísimo. A la primera semana, a los 15 días, ya tienen osteoporosis. Y entonces, ¿qué tal que fuera debido a pérdida de la función vestibular? Lo habíamos platicado alguna vez, yo lo propuse en una reunión de México a Marte, como un problema a estudiar, y bueno, salió este paper, encontré este paper de alteraciones de la función de vestibular correlacionadas con cambios en la densidad mineral del hueso en la Tierra en sujetos con padecimientos vestibulares. Entonces, ¿será que la actividad de las aferentes vestibulares induce la liberación de algún factor que modula la osificación y que la pérdida de la entrada vestibular induce alteraciones en los procesos de absorción y de producción y resorción o de osteoclastos y osteoblastos? Bueno, sería un problema a pensar y a tratar de encontrar un modelo animal para abordarlo. No es ningún problema. De aferentan unas ratas y les estudia uno el maldito hueso y luego les estimula uno el nervio vestibular y ve uno si esas se protegen o no de osteoporosis. Y otro problema que queda como un problema fundamental de la medicina espacial y de la medicina en general es la hibernación, ¿no? La hipotermia terapéutica se utiliza clínicamente. Este es un sujeto con una sepsis, una septicemia, se usa en la septicemia, la hipotermia
Y en los cosmonautas, como se ve en todas las películas, lo más probable es que haya que ponerlos a invernar dentro de unos tubos de acero para protegerlos de la radiación. No hay nada de un vidrio por donde se ve que te despiertas y ves a tu novio, a tu novia, nada, lo tienes que sacar de un tubo de acero, ¿no? Entonces, este es un campo que nunca hay que perderles la atención desde la perspectiva de la medicina espacial. Bueno, este es una mirada así más o menos amplia al proyecto de dispositivos auxiliares en la medicina espacial, y es el motivo por el cual hemos recibido financiamiento de la Agencia Espacial Mexicana, de CONACYT. Esto se desarrolló en el Instituto de Física con la Facultad de Ciencias, la Escuela de Biología, la colaboración además con la Universidad Estatal de Moscú, ahí en Moscú, con el Instituto de Problemas Médico-Biológicos, pero todos a través de la universidad. El Centro de Entrenamiento de Cosmonautas y Roscosmos, con el Instituto Nacional de Óptica y Electrofísica y Electrónica, lo de la espectroscopía de infrarrojo, y no presenté la parte médica. Rodolfo está trabajando en el Instituto Nacional, en colaboración con el Instituto Nacional de Rehabilitación, y además tenemos pues la colaboración a través de la insigne Adriana Pliego con la Universidad Autónoma del Estado de México. Se me pueden haber escapado cosas, resultados ya, cuando me di cuenta no había yo metido los BEMPs, es otro problema que hemos abordado, pero van a oír muy próximamente a Gustavo y a Nancy, que tienen que presentar sus tesis, porque ya ambos van a hacer el examen de maestría. Nenes de mi corazón, estoy regresando, pero termino la presentación, stop. Dejé de presentar, regresamos. Preguntas, comentarios, insultos. ¿Se divirtieron o se aburrieron como leones en jaula? ¿Alguien tiene prendida como una tele o es solo los micrófonos que se van encendiendo? Prendan sus videos todos, niños. Prendan los videos, solo videos. Y ya si alguien quiere hablar, prende el micrófono. Los quiero saludar. ¿Qué hubo, Cristian? ¿Quién más veo ahí? Jocelyn, Jorge Ventura, veo una arboleda. Ponte. Vemos diferentes cosas en el iPad. ¿Quién más vemos? A Carla, a Yeshua, Gustavo. Ya tengo a Jocelyn aquí. A Jocelyn, a Sergio. Sergio, apenas llegó. No, se me había desconectado y acabo de entrar otra vez. Justo ahorita en vez de darle la cámara le di colgar. No seas canijo. ¿Y cómo hago para ver a todos aquí? ¿No? No, sí, estos. Ok, ahí veo un chorro. Carmen Aguilar, apenas fuimos a tu tierra. Anduvimos en Atlisco, aquí en Carmen Zamora. Bueno, preguntas, comentarios. Los más jóvenes. Carla, por ahí vas a tener que trabajar. Elizabeth, Jorge, Rodolfo, Omar. No terminé de leer un paper, pero tal vez, bueno, en ese prueban de cierta manera que el reflejo vestibulocólico es el que hace la compensación vestibular o es la teoría que hace la compensación vestibular en pacientes con daño vestibular periférico. La compensación, ¿te refieres a que una persona con daño vestibular puede andar por ahí en la calle como si nada? Ajá, de cierta manera puede reducir la sintomatología, el reflejo vestibulocólico, porque es el que termina por censar propioceptivamente la orientación de la cabeza. Pues sí, pero digamos será el principal, pero no el único, ¿no? Ajá, sí, uno de los... Sí, no, porque tú dices, es el que hace, pues es una verdad a medias, porque no lo hace, contribuye. De hecho, hacen el experimento en unos renacuajos donde me parece que les hacen, les quitan el sistema vestibular y tienen tienen malformaciones en la columna porque
Hicieron también algo molecular en ellos, me falta también leerlo, pero está bastante interesante que al perderla cambia molecularmente y aparte tienen malformaciones en la columna. Muy bien. Aquí alguien se nos fue. ¿Quién es? Carla. Muy bien. ¿Dónde anda? ¿Quién vale? Bueno, muy bien, pues yo creo que ahí lo dejamos. El próximo, Nancy. Nancy está. Ande. Oye, Nancy, salúdanos. Siempre cámaras encendidas, es un requisito. Entonces, cámaras encendidas es como un requisito. Nancy, la próxima semana tú presentas. Sí. Doctor, Díganme. yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que en su seminario, bueno, el que dio antes de que eligiéramos para rotar, usted también comentó, al igual que en este seminario, que las personas que tienen fobias a las alturas tienen algún problema en el vestíbulo. Un alto porcentaje de personas con fobias a las alturas se demuestra que tienen una lesión vestibular compensada, entonces no tienen problemas, pero desarrollan este rechazo a la altura como una compensación conductual porque sienten que son inestables, entonces sienten mal cuando están en una orilla. Hay la amígdala, la zona de la expresión emocional, tiene entradas vestibulares terciarias, cuaternarias, que le permiten evaluar el grado de riesgo. Por ejemplo, tú puedes caminar sobre una línea sin problema, pero te suben a una barda de 20 centímetros de ancho y 10 metros de altura y te dicen camina y no puedes. Y es porque tu amígdala te lo impide. Sí, está evaluando un riesgo muy grande. Ese sistema sobreresponde porque las entradas vestibulares están fallidas y se convierte en una adaptación. No se sabe a lo largo de tu vida cuándo se te fregó alguna entrada vestibular y desarrollas esa compensación. Pero a la larga puede ser un problema grave. Pues la fobia a las alturas puede ser o no ser. Digamos, te impide ciertas cosas. Yo conozco, por ejemplo, fuimos de día de campo con un fisiólogo muy conocido, director de un centro muy importante de investigación en este país, y íbamos caminando por el campo, íbamos a comer en un lugar y de pronto, ¿dónde quedó Paquito? Digamos, ¿no? ¿Y dónde está Paquito? Y Paquito estaba paralizado. Paquito estaba empapado en sudor, temblando y paralizado, y pasamos por una montaña que tenía un espacio pequeño donde caminamos y todos pasamos como si nada, cargando niños, canastas, bla, 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 y él no pudo pasar. Entonces tuvimos que ir entre todos y rodearlo para que no viera y pasarlo agarrándolo, y fue un esfuerzo brutal. Sudaba, temblaba, se sentía la frecuencia cardíaca disparada al cielo, y es una persona por demás normal, ¿no? Entonces, pues te limita para ciertas cosas. También los agorafóbicos, que esa es una limitación más grande. Los agorafóbicos son personas que evitan los espacios donde hay mucha gente junta, como en el ágora, ¿no? Y aparentemente lo que pasa es que una alteración vestibular produce alteraciones de la navegación automática, y entonces tienes que navegar usando la visión, y como todos se mueven y no hay un orden, entonces pierdes el equilibrio y rechazas estar en lugares donde hay mucha gente moviéndose. Nancy, prende tu cámara. Ya está Nancy, no nos ha hecho caso, qué difícil. Ahí está Dios. Qué difícil. Préndanlas. Pero ¿quién es que se ve la cabeza ahora, Jocelyn? Prendan sus cámaras, ese es como un requisito que nos ponen en la... de hecho yo tendría que tomarles una foto. Control imprime pantalla, chúcate, ¿se habrá quedado? Porque están pidiendo que los profesores, no digo, a alguien se le ocurrió que tenemos que entregar evidencias de nuestro trabajo. Si es que esto es trabajo, ¿no? Al doctor Ramón. No creo que sea él. En biomedicina, no, digamos, el personal encargado de contabilidad, ¿no? Han de querer no pagarnos, entonces, y yo no tengo ninguna evidencia de que haya hecho nada durante los últimos 6 meses.
evidencias así que haya cogido evidencias. He dado conferencias y no me han dado ningún papel ni nada. Esto hasta le borro de eso, ¿no? Es la papelitis curricular, ¿no? Que es muy odiosa. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ha sido un día muy bonito, ¿verdad, Yeshua? Estabas muy contento. Es que el email de la aceptación es muy importante porque Journal of Neurophysiology es realmente muy, muy estricta, ¿no? Entonces, llegó anoche, yo me desperté como a las 6:50, y ahí lo vi. Sí, llegó como 6:30. Sí, lo vi luego que había llegado, ¿no? Muy bien. Pues muy bien, jóvenes, los dejo descansar. El seminario, entonces nos ponemos de acuerdo, Nancy. Sí, doctor. Órale, y porque en la presentación, tú me mandaste una presentación, pero está canija, ¿no? Sí, está muy larga, pero no sé No, qué tienen quitar. que aprender a sintetizar, entonces tienes que reducirla. Viste, yo tengo ahorita, con un manejo así que supongo que es bastante ducho, tengo 39 slides y es imposible presentarlas. A ti te van a dar máximo 40 minutos, los están bajando. En estas virtuales están bajando a 40 minutos, ¿no? Sí. Entonces, pues está cañón, ¿no? Sí, entonces le quito, bueno, voy a ver cómo la reduzco. Sintetizar, tienes que mostrar tu resultado. Y la otra cosa, yo quiero que yo estoy revisando la versión que es final para nosotros, que ellos ya no la revisarán, pero quiero unas tablas con todos tus datos, todos los datos que refieres en la tesis en tablas, ¿no? Sí. Y órale. Y tú, Gustavo, pues ve, oye, Nancy, a Gustavo le dijeron que tenía que tramitar un chorro de papeles, ¿eh? Sí, yo también estoy en eso. Por eso le quería preguntar si la tesis me iba a hacer más correcciones o ya la podía subir a las bibliotecas para que me liberaran. No, pero eso es de lo último, ¿no? Eso se hace muy rápido. ¿Tú ya la subiste, Gustavo? Sí, ya la subí. Así te dan el archivo de liberación, bueno, el documento de liberación de bibliotecas. Ok, entonces te mando a la brevedad un lote de correcciones y aunque no sea la final, ya la subes. Sí, gracias. Órale. De hecho, ponle un aviso, tú también, Gustavo, a la tesis, una hoja inicial que diga que solicitamos que no se publique en Internet. Ok. Sí. Porque las están publicando los idiotas y están publicando nuestros resultados sin publicar. Los ponen disponibles además masivamente, ¿no? De ahí salen las publicaciones y estos las están mostrando todos los datos. La tuya lleva todas las tablas de datos, cualquiera los toma y lo rehace. Entonces pónganle un letrero, bueno, tú ya no, pero tú ponle un inicial que diga solicitamos que esta tesis no se suba. Sí. ¿Sí? Sí. Por nuestros derechos de copyright. Muy bien. Pues nos vemos, jóvenes. Que les sea leve la vida. Si alguien quiere hablar algo conmigo, entonces los demás ya despídanse. Yo me quedo un minuto para resolver asuntos individuales. Un gusto en verlos. Nos vemos, Adriana, bonito tú día. quédate. Hasta luego, gracias. Hasta luego a todos, bye. Hasta luego. Bye a todos, chao. Aquí estás, Liliana, quédate. Sí, aquí estoy. Sí, los de licenciatura, idealmente. Elisa, muéstrate. Roberto y Lili, esto tiene que ver con tu tesis, ¿no? Entonces, todo lo que es estimulación eléctrica y eso, Roberto también, tú te has concentrado en la cóclea. Hijo, se nos fue Elizabeth, no le avisé a tiempo, ¿verdad? Pero bueno, tú, Elisa, ya entregaste. ¿Perdón? Adiós. Ya vamos a volver a trabajar en lo tuyo. Sí. Elisa, ¿ya entregaste? Sí, yo ya le entregué a la doctora Mira y al doctor Celso. Ok, sí. Ya ahí vas avanzando. Mándame a mí la final me la mandaste, sí. Sí. Órale, ahí me vas manteniendo informado, ¿no? Órale. Lili, ¿tú cómo vas? Bien, doctor, seguimos redactando. Ok, tú estás en proceso de redacción. Roberto, me enviaste algo, ¿verdad? Sí, doc, se lo envié hace como 2 semanas. Sí, tengo la de Nancy cuesta mucho trabajo y tengo la de Aarón, ¿no?
Entonces, bueno, pero la reviso lo más pronto que pueda, ¿no? Órale, igual tú, Lili, mándame. Y bueno, ya se me fue, se quedaron Elisa, Omar, ¿cómo vas? Hoy justo se fue. Sí, justo en ese momento se estaba saliendo. ¿Omar está? Omar Contreras. La youth. Omar. Bueno, pues muy bien, jóvenes. Nos comunicamos. Sí. Chao. Hasta luego, doctor. Bye. Gracias, nos vemos. Bye.